Muy buenos días, les saludo desde la ciudad de Brownsville en los Estados Unidos. Yo soy Roder. Quisiera en esta hora poder estar compartiendo un pequeño mensaje con todos aquellos que estén mirando este video. Dios quiere sembrar su palabra en el corazón de sus hijos. Dios quiere sembrar su palabra en el corazón de los hijos de Dios. Hay poder en la palabra sembrada en el corazón de los hijos de Dios. El poder está en la palabra que ha sido sembrada en el corazón de los hijos de Dios. El poder está en la palabra que ha sido sembrada en el corazón de los hijos de Dios. Quisiera que pudieran entender lo que dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice así. Aquí está Jesús dando la interpretación correcta de lo que él quiso decir con la parábola del sembrador. Y ahora aquí le está hablando a sus discípulos y les está dando la interpretación correcta de lo que él quiso decir con aquella parábola del sembrador. Y aquí en Mateo capítulo 13, versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dios quiere sembrar su palabra en el corazón de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el poder del reino tiene como fundamento la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Como el enemigo también sabe este misterio que yo te estoy diciendo, entonces él tiene como trabajo fundamental tratar de arrebatar la palabra que Dios y tú deben de colaborar para sembrar en tu corazón. Quisiera que pudieran ir conmigo a un acontecimiento bien interesante que está en el libro de Jeremías. Y mira qué acontecimiento tan maravilloso el que sucede allí. Cuántas cosas podemos entender. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1, Jeremías capítulo 36. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 hasta el 32. Y quiero que puedan abrir bien los ojos para que puedan entender lo que está sucediendo aquí. Dice así: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Ojo con esto, miren qué importante. ¿Dónde estaban todas las palabras que Jehová le había hablado a Jeremías desde aquellos días hasta ese día? Estaban en su corazón. Y como estaban en su corazón, ahora Jeremías pudo hablarle a Baruc para que escribiera todas estas palabras en un rollo. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas
que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, de Laía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Abor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Ellos le preguntan ahora: Baruch, ¿cómo fue que todas estas palabras tú las escribiste de boca de Jeremías? Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Quiero que puedan entender que donde habitaban y donde permanecían todas estas palabras desde el día en el que Jeremías la había oído de Jehová, donde habitaban estas palabras era en el corazón de Jeremías. Y Jeremías de su boca las habló a Baruch para que las escribiera en un libro, en un pergamino. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Yehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 plantas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba. Fíjense, cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jarameel, hijo de Jamelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Agdel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en el
en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejante. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver cómo el profeta Jeremías, desde el día en el que Jehová había comenzado a hablarle todas aquellas palabras, cómo Jeremías había atesorado y había guardado todas aquellas palabras en su corazón. Miren qué diferencia acerca de muchas personas que cuando oyen la palabra y no la entienden, viene el diablo y arrebata lo que Dios quiere sembrar en su corazón. Miren el profeta Jeremías, qué diferencia, cómo él, desde el primer día que Jehová empezó a hablarle todas aquellas palabras, cómo él sí pudo guardar todas aquellas palabras en su corazón. Como aquellos hombres, cuando ven el pergamino que Baruc había escrito de boca de Jeremías, le dicen: pero ¿cómo fue que Jeremías, cómo fue que tú pudiste escribir todas estas profecías? Y es donde Baruc le dice: Jeremías me hablaba y yo escribía. O sea, Baruc le estaba diciendo, todas estas profecías estaban guardadas en el corazón de Jeremías. Mis hermanos, hay poder en la palabra que ha sido sembrada en el corazón de los hijos de Dios. El verdadero poder, el legítimo poder, solamente está cuando la palabra ha sido guardada en el corazón. El enemigo también sabe esto, que la palabra de Dios, cuando es guardada en el corazón de los hijos de Dios, entonces esta palabra empieza a empoderar con poder y autoridad a todos aquellos que sean capaces de poder atesorarlas y guardarlas en su corazón. Por eso el enemigo va también a tratar de robar esa palabra del corazón de los hijos de Dios, tal como hace el rey cuando agarró el pergamino y lo tiró y cuando el rey agarró el pergamino que había escrito Baruc de boca de Jeremías, como lo rasgó, lo rompió y lo tiró en el fuego. Porque el enemigo no quiere oír palabra de Dios. El enemigo no quiere que los hijos de Dios oigan palabra de Dios, y el enemigo no quiere que los hijos de Dios guarden la palabra de Dios en su corazón, y el enemigo va a querer robar la palabra que Dios quiere sembrar en tu corazón. ¿Por qué? Porque el verdadero poder del reino de los cielos radica en cuando la palabra ha sido atesorada y guardada y sembrada en tu corazón. El verdadero poder, el legítimo poder, la verdadera autoridad del reino de los cielos solamente la pueden tener aquellos hijos que han podido sembrar, guardar y atesorar la palabra de Dios en su corazón. Y esto es bien interesante, que los hijos de Dios tienen que comprender esto, que el legítimo poder y autoridad del reino de los cielos radica cuando la palabra ha sido sembrada y cuando tú has podido guardar y atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Quiero que puedan ahora poder ir conmigo a Mateos capítulo 4 y miren lo que sucede aquí. Aquí estaremos revelando un misterio bien profundo. Mire lo que dice el libro de Mateo. Capítulo 4, mire lo que dice a partir del 3. Aquí está Jesús, después que había sido bautizado en el río Jordán, y como el Espíritu Santo lo había impulsado al desierto para que fuera tentado por el diablo. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 11, dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Oigan lo que dice Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y miren lo que dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué el diablo le dejó? Porque el diablo tiene que retroceder de todos aquellos hijos de Dios que han sido llenos del poder de la palabra. Ahora, el misterio profundo que quiero revelarte en esta hora es el siguiente. Las 3 veces que aquí dice en este capítulo que el diablo tentó a Jesús, Jesús le respondió con un código. Jesús le respondió diciéndole, escrito está tal cosa. Satanás, escrito está tal cosa. Satanás, vete porque escrito está. Mis queridos hermanos, el misterio profundo que vemos aquí es el siguiente. Cuando aquí Jesús le está diciendo a Satanás, escrito está, Jesús no le está diciendo en la Torá escrito está. Jesús no le está diciendo en los pergaminos escrito está. Jesús no le está diciendo en los libros escrito está. Desde el original lo que Jesús le está diciendo es, Satanás, en mi corazón escrito está esto. Satanás, en mi corazón está escrito esto. Satanás, en mi corazón está escrito esto. Y es sumamente importante poder comprender este misterio. Que el poder de la palabra no está en que yo quiera hablarle a Satanás o hablarle al mundo la palabra que está escrita en la Biblia o la palabra que está escrita en los libros de la Torá. No, el verdadero poder radica en cuando esa palabra que está escrita en la Biblia y que está escrita en la Torá y que yo he oído de boca de Dios, ahora también yo la he podido escribir en mi corazón. Mis queridos hermanos, entiendan este misterio profundo. El poder del reino de los cielos radica en cuando la palabra ha sido sembrada en tu corazón. El verdadero poder y la verdadera autoridad del reino de los cielos no radica en hablar de la palabra que está escrita en la Torá, sino en hablar la palabra que fue escrita en la Torá, la palabra que yo he oído de boca de Dios, pero que ahora también ha sido escrita en el libro de mi corazón. Eso es sumamente importante que puedan entenderla. Que el poder de la palabra no está en recitar lo que dice la Biblia. El poder de la palabra no está en declarar lo que dice las escrituras, sino que el poder y la autoridad del reino de los cielos está en cuando esa palabra que dice las escrituras y que dice la Biblia y que tú has oído de boca de Dios, ahora también está sembrada en tu corazón. Es sumamente importante que puedan entender que no es la palabra que dice la Biblia, sino la palabra que dice la Biblia y que ahora también está sembrado en el libro de tu corazón. Es sumamente importante que puedan entender esto, mis hermanos. Sumamente importante. Miren lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos. Aquí está el apóstol Juan recibiendo la revelación de las cosas que iban a venir para la iglesia. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Está hablando de libros que tenían obras escritas. Está hablando, mis queridos hermanos, de las conciencias de las personas con las memorias de todos sus hechos pasados. Aquí no está hablando de libros físicos, porque aquí está hablando del mundo espiritual donde no hay materia. Aquí está hablando de un acontecimiento en el futuro a donde todas las personas van a poder ir delante del tribunal de Dios después que hayan partido de este mundo. Aquí estamos hablando de un suceso que va a pasar después que los hombres parten de esta tierra en el mundo espiritual donde no hay materia. Y allí se está hablando de libros que se abren. ¿Cuáles son esos libros?
está hablando de los propios corazones de cada una de estas personas que allí van a ser abiertos, y allí, conforme a todo lo que ha sido escrito en el corazón de todas estas personas por ellos mismos que escribieron todas las cosas que en ellos están, por estas cosas es que van a ser juzgadas. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque tu corazón, aparte de todas las cosas que la Biblia enseña de tu corazón y el mío, la Biblia también enseña que tu corazón es el libro en el cual constantemente tú vas a estar escribiendo todas las cosas y las obras que en él van a ser escritas, y son las obras y las cosas que en el juicio del día final van a ser abiertas delante del trono de Dios, y por las cuales van a ser juzgadas. Lo que Jesús le estaba diciendo a Satanás en las 3 veces que Satanás tentó a Jesús en el desierto era: escrito está, escrito está, escrito está. Pero Satanás no huyó de él porque Jesús le estaba diciendo lo que decía la Torá. No, Satanás huyó de él porque cuando un hijo de Dios en su corazón ha podido escribir toda la palabra que dice la Torá y toda la palabra que han oído de la boca de Dios, entonces de la boca de el corazón de este hijo de Dios que ha escrito la palabra en su corazón, de la boca de este hijo de Dios, entonces sale poder para hacer huir al enemigo, poder que Satanás no puede soportar. Por eso vemos como los 7 hijos de Seba, cuando miraron a Pablo operando en el poder de la palabra y echando fuera demonios, porque Pablo no echaba fuera los demonios porque él veía a Pedro y a Juan echando fuera demonios. No, Pablo echaba fuera los demonios porque Pablo había recibido la autoridad y el poder del reino, y esa autoridad y ese poder del reino que operaban en Pablo venían de que ahora el corazón de Pablo también era como un libro en el cual también Pablo había aprendido a escribir toda la palabra que estaba escrita en la Torá y toda la palabra que él había oído de la boca de Dios. Pero cuando vinieron los hijos de Seba, un exorcista de aquel lugar, y vieron a Pablo operando en el poder de la palabra, quisieron hacer lo mismo, pero la diferencia es que ellos quisieron hablar la palabra ellos quisieron hablar la palabra que ellos habían visto que funcionaba, pero ellos hablaron desde una palabra que no estaba en su corazón, y por eso los demonios no se sujetaron a la palabra que salieron de los 7 hijos de Seba, porque los 7 hijos de Seba estaban hablando de una palabra en la cual no habían orado, en la cual no habían meditado, la cual no habían entendido, la cual no habían podido guardar y atesorar en su corazón. Entonces por eso hablaron la palabra, pero los demonios no huyeron ni se sometieron, porque el poder del reino no está en hablar la palabra, sino en declarar la palabra que ya ha sido guardada, atesorada y escrita en el corazón de los hijos de Dios. Y es sumamente importante que la iglesia pueda empezar a comprender ya estos códigos y estos misterios para que puedan pasar a otros niveles de autoridad y de poder que Dios quiere llevar a la iglesia. Entonces, en las 3 veces que Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús lo hizo retroceder. ¿Por qué? Porque las 3 veces Jesús le habló la palabra, pero Jesús no le estaba recitando la palabra que estaba escrita en la Torá. No es eso lo que dice en el original. En el original lo que dice es que Jesús le estaba decretando la palabra que estaba escrita en la Torá, toda la palabra que él había oído del cielo sobre él, pero que ahora también, aparte de haberla oído del cielo y aparte de que también estaba escrita en la Torá, eran palabras que ya ahora estaban siendo guardadas, que ya habían sido esculpidas, que ya habían sido escritas en su corazón. Y es sumamente importante poder comprender estos códigos y estos misterios. Es sumamente importante poder comprender estos códigos y estos misterios. Sumamente importante para la iglesia poder
comprender que Dios quiere a la iglesia caminando con autoridad y poder para hacer retroceder las obras del enemigo. Que es importante comprender que nosotros somos la luz del mundo y donde la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder. Que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la que damos sazón a este mundo. Que es importante comprender que Dios quiere que su iglesia camine en este mundo con autoridad y poder. Y esa autoridad y ese poder solamente radica en aquella iglesia y en aquellos hijos de Dios que han aprendido a decretar y a declarar la palabra, pero no la palabra que dice las escrituras, no la palabra que dice la Torá, sino la palabra que dice las escrituras, que dice la Torá, que hemos oído de boca de Dios, pero que ahora también la hemos escrito en nuestro corazón. No es lo mismo decir lo que la Biblia dice, no es lo mismo decir lo que Dios dice, a decir lo que la Biblia y Dios dicen, pero que ahora yo he sembrado y he guardado y atesorado y escrito en mi corazón. El poder del reino de los cielos está establecido en el poder de la palabra escrita en el corazón de los hijos de Dios. El poder y la autoridad del reino de los cielos está en aquellos hijos e hijas de Dios que han aprendido a atesorar, guardar y a escribir la palabra que está escrita, la palabra que han oído de la boca de Dios, la palabra que está escrita en la Torá y que han aprendido ahora también a escribirlas en su corazón. Entonces Jesús no estaba diciendo en la Torá está escrita, en los libros están escritos. Yo oí que se dijo. No, Jesús no estaba diciendo eso. Jesús le estaba diciendo, Satanás, escrito está. Estaba diciendo desde el original que en su corazón estaba escrito. Satanás, en mi corazón está escrito. Satanás, en el libro de mi corazón está escrito. Satanás, en mi espíritu está esculpido, está escrito esta palabra. Y ahí es donde el enemigo tiene que huir de los hijos de Dios. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos hacer que aquella palabra que está escrita en la Torá también pueda ser escrita en nuestro corazón para poder llenarnos de la autoridad y el poder del reino? ¿Cómo podemos aquella palabra que está escrita en la Torá, aquella palabra que está escrita en las escrituras, aquella palabra que hemos oído de la boca de Dios, cómo ahora nosotros también podemos hacer que aquella palabra hablada de la boca de Dios sobre nuestras vidas, escrita en la Torá y escrita en las escrituras, cómo nosotros ahora podemos hacer que aquella palabra también entonces sea esculpida y sea escrita y sea guardada y atesorada en nuestro corazón? Cómo los hijos de Dios pueden hacer esto. Cuando tú aprendes a hacer como Dios le enseñó a Josué en el capítulo número 1 de Josué, y cuando tú aprendes a orar constantemente en la palabra, y cuando tú aprendes a meditar en la palabra de día y de noche, entonces la palabra empieza a ser sembrada en la tierra de tu corazón, empieza a renacer, empieza a florecer, empieza a echar raíces, empieza a florecer, empieza a crecer y puede dar un fruto en tu vida. Cuando tú aprendes, como Dios le enseñó a Josué, a orar en la palabra todo el tiempo, cuando tú haces un hábito en tu vida de meditar en la palabra que has oído del cielo, la palabra que está escrita en la Torá, la palabra que está escrita en las escrituras, si tú aprendes a hacer un hábito diario y constante en todo momento de meditar en esa palabra de día y de noche, entonces aquí es donde tu corazón, como si fuera su propio labrador de su propia tierra, empieza a sembrar, empieza a guardar, empieza a atesorar, empieza a esculpir, empieza a guardar
esa palabra en tu corazón. Cuando ya la palabra, por tu oración y por tu nivel de meditación en la palabra, ha sido entonces guardada en tu corazón, entonces de esa palabra que tú has oído de la boca de Dios, que tú has leído de las escrituras, que tú has podido contemplar en la Torá, que ahora tú por la oración y la meditación la has aprendido a hacer guardar en tu corazón, a esculpirla en tu corazón, a escribirla, a atesorarla, a guardarla en tu corazón. Entonces ahora de el decreto y de la proclamación de esta palabra que ya ahora ha sido escrita en tu corazón, entonces sale el poder para hacer retroceder todas las fuerzas del enemigo y todas las fuerzas que quieren frenar el avance de la iglesia. Que Dios los siga bendiciendo. En esta mañana hemos estado hablando acerca del poder de la palabra, acerca del poder de la palabra escrita en el corazón de los hijos de Dios, y mi intención es que los hijos y las hijas de Dios puedan guardar esta palabra en su corazón, oírla, meditarla y aprender que Dios quiere que su iglesia camine con poder y autoridad, y ese poder y autoridad solamente está en cuando la palabra oída por Dios sobre tu vida, cuando la palabra escrita en la Torá, cuando la palabra escrita en las escrituras ahora también han podido ser escritas en tu corazón por medio de tu vida concentrada y tu vida dedicada a la oración y a la meditación constante de esa palabra, para que entonces esa palabra en la que tú oras y meditas diariamente también entonces ahora pueda empezar a ser guardada en tu corazón. El poder del reino de los cielos, la autoridad y el poder del reino de los cielos está solamente en todos aquellos hijos e hijas de Dios que han convertido su corazón en una tierra fértil, en una buena tierra y en un huerto donde la palabra, que es la semilla del Espíritu, pueda ser entonces sembrada en tu corazón para que renazca, eche raíces, crezca, dé florecimiento y pueda dar un fruto. Que Dios los siga bendiciendo. Vienen tiempos mejores. Amén.